¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento en este mundo? Hoy voy a compartir contigo una historia que te hará reflexionar sobre el poder de la fe y la misericordia divina. Una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga. Porque cuando todo parece perdido, cuando el mundo da la espalda a los más vulnerables, es precisamente allí donde la providencia actúa de formas milagrosas. Esta es la historia de una pequeña niña que conocerás ahora, una historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor incondicional de Dios. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar tocará lo más profundo de tu alma. Y te invito a que te quedes hasta el final, porque este relato guarda una enseñanza que todos necesitamos escuchar. La niña tenía apenas 8 años cuando su mundo se sumergió en la más absoluta oscuridad. No solo había perdido la vista debido a un tumor cerebral que crecía implacablemente, sino que también había perdido algo aún más doloroso: el amor de quienes debían protegerla. Abandonada en las frías calles, sin nadie que cuidara de ella, la pequeña representaba el sufrimiento más puro e inocente. Sus ojos ciegos ya no podían ver el mundo, pero su corazón aún latía con la esperanza de que alguien, en algún lugar, recordara su existencia. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas almas sufren en silencio esperando un milagro? Cada día que pasaba, la enfermedad avanzaba, y con ella el dolor se intensificaba en aquel cuerpecito frágil. Sin embargo, algo extraordinario estaba por suceder, algo que demostraría que ningún sufrimiento pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Las personas pasaban a su lado sin detenerse, ocupadas en sus propias vidas y preocupaciones. La indiferencia del mundo moderno se manifestaba en cada paso apresurado, en cada mirada que evitaba cruzarse con aquella realidad tan dolorosa. La niña extendía sus pequeñas manos buscando ayuda, pero el eco del silencio era su única respuesta. ¿Cuántas veces nosotros también pasamos de largo ante el sufrimiento ajeno? Su rostro pálido reflejaba no solo el dolor físico, sino también la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. El tumor que crecía en su cerebro le causaba dolores insoportables, y sin medicinas ni cuidados médicos, cada día era una batalla por sobrevivir. Pero en medio de esta tragedia, el cielo preparaba un encuentro que cambiaría todo para siempre. Durante noches interminables, la niña lloraba en silencio, preguntándose por qué había sido abandonada. Sus oraciones eran simples, como las de cualquier niño. Pedía no sentir tanto dolor, pedía que alguien la recordara, pedía comprender por qué tenía que sufrir así. La fe infantil es la más pura que existe, porque no busca explicaciones complicadas, solo busca consuelo en el amor divino. ¿No es acaso la fe de un niño la que más conmueve el corazón de Dios? A pesar de su juventud, aquella pequeña comprendía algo que muchos adultos olvidan: que en la oración encontramos refugio cuando todo lo demás falla. Sus palabras temblorosas se elevaban al cielo como incienso sagrado, y aunque ella no lo sabía, sus súplicas estaban siendo escuchadas. Porque Dios nunca abandona a quien lo busca con corazón sincero, especialmente cuando ese corazón pertenece a un inocente que sufre. Y entonces, en el momento más desesperado, cuando parecía que ya no quedaba esperanza, sucedió lo impensable. Una figura vestida con humilde hábito religioso se acercó a donde yacía la niña. Era Santa Ángela de la Cruz, aquella alma bendita que dedicó su vida entera al servicio de los más necesitados y abandonados. Con una dulzura infinita, se arrodilló junto a la pequeña y tomó sus manos heladas entre las suyas. «Hija mía», le susurró con voz llena de ternura, «no estás sola, nunca lo has estado». ¿Puedes imaginar el consuelo que sintió aquella niña al escuchar por fin palabras de amor? La presencia de la santa emanaba una paz sobrenatural, una luz que disipaba las tinieblas del sufrimiento. Porque cuando Dios envía a sus santos, envía con ellos su propia misericordia hecha carne. Santa Ángela de la Cruz no era una mujer cualquiera, era un instrumento viviente de la voluntad divina. Fundadora de las Hermanas de la Cruz, había consagrado cada latido de su corazón a buscar a los más olvidados de la sociedad. Su misión era clara: llevar el amor de Cristo a quienes el mundo había descartado como si no tuvieran valor. Y allí estaba ahora, ante aquella niña ciega y enferma, cumpliendo una vez más su sagrado propósito. ¿Cuántas veces ignoramos los llamados de Dios para servir a nuestro prójimo? Con manos expertas pero llenas de ternura, comenzó a limpiar el rostro de la pequeña, retirando las lágrimas secas y el polvo de las calles. Cada gesto suyo era una oración en movimiento, un testimonio viviente de que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. La niña, sintiendo aquel toque compasivo, experimentó algo que había olvidado: la sensación de ser amada y valorada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la trataba con dignidad, reconociendo en ella no a una mendiga abandonada,
sino a una hija preciosa de Dios. Las palabras de Santa Ángela fluían como bálsamo sanador sobre las heridas invisibles del alma. Eres especial a los ojos del Señor, pequeña mía. ¿No es esto lo que todos necesitamos escuchar cuando atravesamos momentos difíciles? La santa explicaba con paciencia infinita que el sufrimiento, aunque doloroso, puede transformarse en un camino de santificación cuando se ofrece con fe. No estaba minimizando el dolor de la niña, sino dándole un significado trascendente, una razón para seguir adelante. Porque la fe verdadera no elimina el sufrimiento, pero sí le da propósito y esperanza. ¿Sabes por qué te he encontrado hoy?, preguntó la santa mientras acariciaba suavemente el cabello enmarañado de la niña. Porque tus oraciones han llegado al cielo, y el Padre Celestial me ha enviado para decirte que Él nunca te ha abandonado. Estas palabras resonaron en el corazón de la pequeña como campanas de esperanza. ¿Cuántas veces dudamos de que nuestras oraciones sean escuchadas? Santa Ángela explicaba que cada lágrima derramada en oración es como una perla preciosa ante Dios, y que ningún sufrimiento ofrecido con amor se pierde en el olvido divino. La niña, aunque no podía ver con sus ojos físicos, comenzaba a ver con los ojos del alma una verdad luminosa, que Dios obra de maneras misteriosas pero siempre perfectas. Y en ese momento, algo comenzó a cambiar en su interior. Santa Ángela tomó entonces a la niña en sus brazos y la llevó a un lugar seguro donde podría recibir cuidados. No era un palacio lujoso, sino un humilde refugio donde otras hermanas religiosas dedicaban sus vidas al servicio de los enfermos y abandonados. Allí, entre paredes sencillas pero llenas de amor, la pequeña comenzó a recibir la atención médica que tanto necesitaba. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el mundo si todos imitáramos este ejemplo de caridad? Las hermanas trabajaban incansablemente, no por dinero ni reconocimiento, sino por puro amor a Cristo reflejado en cada alma sufriente. Lavaban las heridas de la niña con agua bendita y oraciones, le daban de comer con paciencia maternal, y sobre todo, le ofrecían algo invaluable, la certeza de que ahora tenía una familia. Porque la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que Dios forma a través del amor desinteresado. Durante los primeros días en aquel refugio, la niña todavía temblaba de miedo, acostumbrada al rechazo y al abandono. Pero poco a poco, la constancia del amor la fue transformando. Santa Ángela pasaba horas a su lado, leyéndole pasajes de las Sagradas Escrituras, contándole historias de santos que también habían sufrido pero encontraron en Dios su fortaleza. El dolor puede ser maestro si lo aceptamos con fe, le decía la santa con su voz serena. ¿No es verdad que las pruebas más duras pueden convertirse en bendiciones disfrazadas? La pequeña comenzó a sonreír nuevamente, no porque el tumor hubiera desaparecido, sino porque había descubierto algo más poderoso que cualquier enfermedad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz venía de saber que, sin importar lo que sucediera, ella era amada infinitamente por el Creador del universo. Los días se convertían en semanas, y las semanas en un tiempo de profunda transformación espiritual. La niña, cuyo nombre era conocido solo por Dios y por aquellas almas caritativas que la cuidaban, comenzó a experimentar algo extraordinario. Aunque sus ojos físicos permanecían ciegos y el tumor seguía creciendo, su visión interior se había vuelto más clara que nunca. ¿No es paradójico que a veces necesitemos perder algo para ganar algo mucho más valioso? Santa Ángela le enseñaba a rezar el rosario cada tarde, guiando sus pequeños dedos por las cuentas mientras recitaban juntas las oraciones. Aquellas Ave Marías se convirtieron en el ritmo que marcaba sus días, un hilo dorado que la conectaba directamente con el corazón inmaculado de María. Y en esa conexión, la niña encontraba un consuelo que ninguna medicina podría proporcionar. Las otras hermanas del convento observaban con asombro la transformación que se operaba en aquella pequeña. A pesar del dolor constante que el tumor le causaba, ella nunca se quejaba sin antes agradecer por las bendiciones que había recibido. Gracias, Señor, por estas hermanas que me cuidan, susurraba en sus oraciones nocturnas. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de agradecer en medio del sufrimiento? Su actitud de gratitud era un testimonio viviente de que la verdadera fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la presencia de esperanza en medio de ellos. Santa Ángela comentaba a menudo: esta niña nos está enseñando más de lo que nosotras le enseñamos a ella. Porque en su inocencia y pureza, aquella pequeña alma había comprendido el secreto de la santidad: aceptar la voluntad de Dios con amor incondicional. Una noche, cuando el dolor se volvió especialmente intenso, la niña comenzó a llorar en silencio. Santa Ángela, que parecía tener un don especial para percibir el sufrimiento ajeno, acudió inmediatamente a su lado. Se arrodilló junto a su lecho y tomó sus manos, comenzando a rezar con una intensidad que conmovía a todos los presentes. Señor Jesucristo,
Tú que llevaste la cruz hasta el Calvario, ayuda a esta pequeña a llevar la suya. Oraba con fervor. ¿No es acaso en los momentos de mayor oscuridad cuando más necesitamos aferrarnos a la luz divina? La santa explicaba que el sufrimiento unido al de Cristo se convierte en algo redentor que puede salvar almas y traer bendiciones inesperadas. Y aunque la niña no comprendía completamente estas palabras, su corazón las aceptaba con fe. Aquella noche, algo milagroso sucedió. El dolor cedió, no por completo, pero lo suficiente para que pudiera descansar en paz. Los médicos que ocasionalmente visitaban el refugio para ofrecer sus servicios gratuitos estaban perplejos ante el caso de la niña. El tumor cerebral que padecía era de naturaleza agresiva. Según todos los pronósticos médicos, ella ya debería haber partido de este mundo. Sin embargo, allí estaba, débil pero viva, sonriendo a pesar de todo. Es inexplicable desde el punto de vista médico, comentaban los doctores entre sí. ¿No es esto una prueba de que hay fuerzas más grandes que la ciencia que operan en este universo? Santa Ángela simplemente sonreía y respondía: para Dios no hay nada imposible. Él decide cuándo es el momento de cada alma. La santa no prometía una curación milagrosa del cuerpo, pero se ofrecía algo más profundo: la curación del espíritu y la preparación del alma para su destino eterno. Y en esa sabiduría había más esperanza que en cualquier tratamiento médico. Cada mañana, Santa Ángela llevaba a la niña a la pequeña capilla del refugio. Aunque no podía ver las imágenes sagradas ni los vitrales que adornaban el lugar, la pequeña podía sentir la presencia divina de una manera que trascendía los sentidos físicos. Aquí está Jesús sacramentado, le susurraba la santa. Puedes hablar con él de todo lo que sientes. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste en silencio ante el Santísimo Sacramento? La niña aprendió a hacer de aquellos momentos de adoración el centro de su día, ofreciendo sus dolores y sus alegrías al Señor presente en la Eucaristía. Las hermanas notaban que después de esas visitas a la capilla, un resplandor especial iluminaba el rostro de la pequeña, como si hubiera estado en presencia de algo celestial. Y así era, porque en la Eucaristía, el cielo y la tierra se encuentran de manera misteriosa pero real. Pasaron varios meses, y la niña se había convertido en parte esencial de aquella comunidad de fe. Su historia comenzó a conocerse entre los vecinos, quienes venían a visitarla llevando pequeños obsequios, sobre todo sus oraciones. Todos quedaban profundamente conmovidos al ver cómo aquella pequeña criatura, marcada por tanto sufrimiento, irradiaba una paz que desafiaba toda lógica humana. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene esa fuerza interior que algunas personas poseen? Santa Ángela aprovechaba estas visitas para enseñar a todos una lección fundamental: que los más débiles y vulnerables a menudo son los más fuertes en espíritu. La niña, sin saberlo, se había convertido en un testimonio viviente de la gracia divina, en un ejemplo de cómo la fe puede transformar el sufrimiento en bendición. Y muchos de aquellos visitantes salían del refugio con sus propias vidas cambiadas, habiendo encontrado en aquella pequeña una razón renovada para creer. Una tarde, mientras Santa Ángela peinaba suavemente el cabello de la niña, ésta le hizo una pregunta que dejó a la santa pensativa. Madre Ángela, ¿por qué Dios permite que los niños sufran? Era una pregunta que muchos se hacen, una cuestión que desafía incluso a las almas más santas. La respuesta de Santa Ángela fue profunda y llena de sabiduría. Pequeña mía, el sufrimiento es un misterio que solo comprenderemos plenamente cuando estemos ante la presencia de Dios. ¿No es verdad que hay preguntas para las cuales solo tendremos respuestas en la eternidad? Pero lo que sí puedo decirte, continuó la santa, es que Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Cada lágrima tuya tiene un valor infinito y puede traer conversiones y gracias a personas que ni siquiera conoces. La niña guardó silencio, meditando estas palabras con una madurez que superaba su corta edad. Los dolores de cabeza causados por el tumor se intensificaban, pero la niña había aprendido a ofrecerlos como sacrificio. Por los pecadores, decía con voz temblorosa cada vez que el dolor la atacaba. Por las almas del purgatorio. Por aquellos que no conocen el amor de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste tus sufrimientos por los demás? Santa Ángela le había enseñado que ningún dolor es inútil cuando se ofrece con amor, que cada sufrimiento aceptado en unión con Cristo puede abrir puertas del cielo para otras almas. Esta comprensión transformó completamente la experiencia de la niña con su enfermedad. Ya no era una víctima pasiva, sino una pequeña víctima de amor, como Santa Teresita del Niño Jesús. Y en esa aceptación activa y amorosa del sufrimiento, encontraba una dignidad y un propósito que trascendían su situación. Las hermanas comenzaron a notar algo extraordinario.
A pesar de que el tumor seguía creciendo según las revisiones médicas, la niña parecía experimentar momentos de alivio inexplicable. Había días en que se levantaba con energía renovada, queriendo ayudar en las tareas del refugio a pesar de su ceguera. «Déjame doblar las sábanas», pedía con entusiasmo. «Puedo ayudar a pelar las patatas para la comida». ¿No te inspira ver cómo alguien tan pequeño y enfermo busca servir a los demás? Santa Ángela permitía estas pequeñas contribuciones, sabiendo que el sentirse útil es fundamental para la dignidad humana. La niña trabajaba con sus manos, guiada por el tacto y por las voces amorosas de las hermanas, y en cada acción siempre encontraba una manera de agradecer todo lo que habían hecho por ella. Porque el verdadero amor siempre busca corresponder, siempre desea dar aunque tenga poco para ofrecer. Una noche, después de la cena comunitaria, Santa Ángela reunió a todas las hermanas y a la niña para un momento especial de oración. Encendieron velas y se arrodillaron en círculo, tomándose de las manos. «Vamos a rezar por un milagro», anunció la santa, «pero no necesariamente el milagro que nosotras queremos, sino el milagro que Dios sabe que necesitamos». ¿Comprendes la diferencia entre pedir con fe y confiar en la voluntad divina? Comenzaron a rezar con una intensidad que llenaba el ambiente de una presencia palpable del Espíritu Santo. La niña, en el centro del círculo, sentía las lágrimas rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor sino de gratitud profunda, porque había comprendido algo esencial, que el verdadero milagro no era necesariamente la curación física, sino la transformación del alma y la experiencia del amor incondicional de Dios manifestado a través de aquellas mujeres santas. Los meses continuaron pasando, y con ellos llegó un invierno especialmente frío. Las condiciones climáticas dificultaban la vida en el refugio, pero el calor del amor fraterno mantenía los corazones encendidos. La niña, ahora más débil físicamente debido al avance del tumor, se había fortalecido espiritualmente de manera extraordinaria. Sus conversaciones con Santa Ángela eran cada vez más profundas, tocando temas de eternidad, perdón y misericordia divina. ¿No es asombroso cómo Dios puede usar a los más pequeños para enseñarnos las verdades más grandes? La santa a menudo comentaba que aquella niña tenía una conexión especial con el cielo, como si ya tuviera un pie en la eternidad mientras aún habitaba en este mundo. Y todos los que la conocían sentían que estar cerca de ella era estar cerca de algo sagrado, algo que trascendía lo ordinario. Durante ese tiempo, la niña comenzó a tener experiencias que solo podía describir como visiones. Aunque sus ojos carnales no veían, su alma contemplaba realidades celestiales que llenaban su corazón de gozo indescriptible. «Madre Ángela», le contaba emocionada, «he visto a la Virgen María y me ha sonreído. Me ha dicho que pronto iré a casa». ¿Crees tú en la posibilidad de que Dios se manifieste de maneras especiales a las almas puras? Santa Ángela escuchaba con reverencia estas confidencias, sabiendo que Dios suele elegir a los más sencillos e inocentes para revelarle sus misterios. No descartaba estas experiencias como fantasías de una mente enferma, sino que las acogía como auténticas gracias místicas. Porque cuando el velo entre lo temporal y lo eterno se hace fino, las almas preparadas pueden vislumbrar la gloria que les espera. Una mañana, la niña pidió recibir los sacramentos de la Iglesia con especial devoción. Aunque ya había sido bautizada antes de su abandono, deseaba prepararse espiritualmente de manera más profunda. Santa Ángela organizó todo con suma delicadeza, invitando a un sacerdote santo que venía regularmente al refugio. La pequeña hizo su confesión con una sinceridad conmovedora y luego recibió la Sagrada Comunión con un fervor que dejó a todos presentes profundamente impresionados. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a los sacramentos con ese nivel de fe y preparación? Las lágrimas corrían por las mejillas de las hermanas mientras observaban cómo aquella niña, marcada por el sufrimiento, resplandecía con una luz interior que solo puede venir de la unión con Cristo Eucarístico. Después de comulgar, permanecía en oración durante horas, sumida en una paz celestial que parecía elevarla por encima de todo dolor terrenal. Los últimos días de la niña en este mundo fueron de una belleza espiritual indescriptible. A pesar del dolor físico que el tumor le causaba, su rostro reflejaba una serenidad que asombraba a todos. Santa Ángela permanecía a su lado día y noche, rezando sin cesar, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas. «No tengas miedo, pequeña», le susurraba, «vas a un lugar donde no habrá más dolor, donde tus ojos verán la gloria de Dios en todo su esplendor». ¿No es esto lo que todos anhelamos en lo profundo de nuestro ser? ¿Un hogar eterno donde cese todo sufrimiento? La niña sonreía débilmente y respondía, «Lo sé, madre, veo ángeles que vienen a buscarme. Son tan hermosos».
Sus palabras no causaban tristeza, sino una extraña mezcla de dolor por la despedida y alegría por saber que aquella alma pura estaba a punto de recibir su recompensa eterna. En sus últimas horas, la niña pidió que todas las hermanas del refugio se reunieran a su alrededor. Con voz débil pero clara, les agradeció una por todo el amor que le habían dado. Gracias por recogerme cuando estaba abandonada, decía con profunda gratitud. Gracias por enseñarme que Dios nunca abandona a sus hijos. Gracias por mostrarme que el amor verdadero existe. ¿Cuántas veces expresamos nuestra gratitud a quienes nos han ayudado en momentos difíciles? Luego, dirigiéndose a Santa Ángela con especial ternura, añadió: Madre, usted fue el instrumento que Dios usó para salvarme. No de la muerte del cuerpo, sino de la muerte del alma. Me encontró en las calles, pero más importante aún, me mostró el camino al cielo. Estas palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón de todas las presentes, recordándoles el verdadero propósito de su vocación religiosa. Aquella última noche fue una vigilia de oración continua. Las hermanas cantaban himnos suaves mientras las velas iluminaban la habitación con una luz cálida y reconfortante. Santa Ángela sostenía a la niña en sus brazos, meciéndola como una madre mece a su hijo. El ambiente estaba cargado de una presencia divina tan palpable que nadie podía dudar de que el cielo mismo había descendido a aquel humilde refugio. ¿Has experimentado alguna vez un momento tan sagrado que sentiste la cercanía de lo eterno? La respiración de la pequeña se volvía cada vez más pausada, pero su rostro mantenía aquella expresión de paz sobrenatural. No había temor en sus facciones, solo una expectativa gozosa, como la de alguien que está a punto de encontrarse con un ser amado después de una larga separación. Y en verdad, eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Se preparaba para el encuentro más importante de su existencia. Madre, susurró la niña con su último aliento de fuerza, veo una luz hermosa. Y él está allí, esperándome con los brazos abiertos. Santa Ángela, con lágrimas de alegría y dolor mezcladas en sus mejillas, preguntó suavemente: ¿A quién ves, pequeña mía? La respuesta vino con una sonrisa radiante: a Jesús, y me está llamando por mi nombre. ¿Puedes imaginar la belleza de ese momento, cuando un alma pura contempla por fin el rostro de su Creador? Las hermanas intensificaron sus oraciones, acompañando a aquella alma en su tránsito sagrado del tiempo a la eternidad. No era un momento de desesperación, sino de esperanza, no de fin, sino de comienzo glorioso. Porque para quienes mueren en gracia de Dios, la muerte no es una derrota, sino una victoria, el momento culminante para el cual fuimos creados. Con una última exhalación suave, como un suspiro de alivio, la niña entregó su espíritu al Creador. En ese instante, algo extraordinario sucedió que todos los presentes atestiguaron. Su rostro, antes marcado por el dolor y la enfermedad, se transformó en una expresión de belleza indescriptible. Era como si la gloria del cielo se hubiera reflejado momentáneamente en sus facciones. Las hermanas, entre lágrimas y oraciones, reconocieron que acababan de presenciar algo místico. ¿No es acaso la muerte de los justos preciosa a los ojos del Señor? Santa Ángela besó la frente de aquella pequeña alma y susurró: «Vuela libre, hijita. Ya no hay más dolor, ya no hay más oscuridad. Ahora tus ojos contemplan la luz eterna». Y aunque el dolor de la separación era real, prevalecía la certeza de que aquella niña había alcanzado su destino verdadero, el único que realmente importa. Los días siguientes fueron de profunda reflexión para toda la comunidad del refugio. Santa Ángela reunió a las hermanas para meditar sobre todo lo que habían presenciado y aprendido de aquella pequeña alma. ¿Os dais cuenta de lo que hemos vivido?, les preguntaba con voz llena de emoción. Esa niña, abandonada y enferma, rechazada por el mundo, fue en realidad una santa entre nosotras. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia externa sin ver el tesoro espiritual que albergan? La santa explicaba que Dios había usado la historia de aquella niña para enseñarles lecciones invaluables sobre la fe, la esperanza y el amor, que en los más pequeños y vulnerables, Cristo mismo está presente esperando ser servido, y que ningún acto de caridad, por insignificante que parezca, pasa desapercibido ante los ojos del Padre Celestial. La noticia de la muerte de la niña se extendió rápidamente entre la comunidad y muchas personas vinieron a presentar sus respetos. Lo asombroso fue que varios de los visitantes comenzaron a compartir testimonios extraordinarios. Una mujer contó que había estado al borde del suicidio, pero al conocer la historia de aquella pequeña que soportó tanto sufrimiento con fe, decidió continuar luchando por su vida. Un hombre confesó que había perdido su fe después de una tragedia personal, pero que la paz en el rostro de la niña durante sus últimos días le había devuelto la esperanza.
¿No es maravilloso cómo Dios puede usar un solo testimonio para tocar incontables corazones? Santa Ángela escuchaba estos relatos con profunda gratitud, reconociendo que aquella pequeña, incluso después de su partida, seguía siendo un instrumento de conversión y gracia. Su vida breve pero intensa había dejado una huella eterna en todos los que la conocieron. Santa Ángela de la Cruz dedicó mucho tiempo a la oración y reflexión después de aquellos acontecimientos. En el silencio de la capilla, meditaba sobre el misterio del sufrimiento inocente y la sabiduría insondable de la providencia divina. Se preguntaba por qué Dios había permitido que aquella niña sufriera tanto, solo para llevarla tan pronto a su presencia. Pero en su oración recibió una respuesta que llenó su corazón de comprensión. Aquella pequeña había cumplido perfectamente su misión en la tierra. ¿No es verdad que la duración de una vida se mide no por sus años, sino por su impacto espiritual? Dios la había enviado como un ángel disfrazado de sufrimiento, para recordar a todos que el amor verdadero consiste en servir a los más necesitados. Su breve existencia había sido una semilla plantada en tierra fértil, destinada a producir frutos abundantes de conversión y santidad en muchas almas. Las hermanas del refugio comenzaron a experimentar fenómenos que solo podían atribuir a la intercesión celestial de aquella niña. Personas con enfermedades graves que venían a rezar ante su tumba siempre reportaban mejorías inexplicables. Familias rotas encontraban la reconciliación después de encomendar sus problemas a aquella pequeña alma que ahora habitaba en el cielo. ¿Te has preguntado alguna vez si los santos pueden interceder por nosotros desde la gloria? Santa Ángela no se apresuraba a declarar estos eventos como milagros oficiales, pues eso correspondía a la autoridad de la Iglesia. Pero en su corazón sabía que Dios estaba honrando la fe de aquella niña. Comenzó a llevar un registro cuidadoso de todos los favores reportados, testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas por la intercesión de la pequeña. Y con cada nuevo testimonio, crecía la certeza de que habían tenido el privilegio de cuidar a una verdadera santa. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de una madre que había abandonado a su propio hijo enfermo, consumida por la desesperación y la pobreza. Al escuchar la historia de la niña ciega, fue tocada por un remordimiento profundo y una gracia de conversión. Regresó a buscar a su hijo, lo rescató del abandono y dedicó su vida a cuidarlo con amor renovado. Si aquella niña pudo perdonar a quienes la abandonaron, decía entre lágrimas, yo también puedo encontrar fuerzas para amar a mi hijo a pesar de las dificultades. ¿No es esto lo que el Evangelio nos enseña? ¿Que el perdón y el amor tienen poder transformador? Santa Ángela recibió a esta mujer con los brazos abiertos, ayudándola a reconstruir su vida y su relación con su hijo. Y así, la historia de una niña abandonada se convirtió en el instrumento para sanar otras situaciones de abandono, creando una cadena de redención y esperanza. Pasaron los años, y la memoria de aquella niña no se desvaneció, sino que se fortaleció. Santa Ángela de la Cruz, hasta el final de sus propios días en la tierra, contaba esta historia como uno de los momentos más significativos de su ministerio. Aquella pequeña me enseñó más sobre la santidad que muchos libros de teología. Confesaba a menudo. Me mostró que la verdadera sabiduría no viene del conocimiento, sino de la humildad y la confianza absoluta en Dios. ¿Cuántas veces buscamos respuestas complicadas cuando las verdades más profundas son simples? La santa animaba a todas sus hermanas a recordar que cada persona que servían, sin importar cuán insignificante pareciera ante el mundo, era un Cristo disfrazado esperando ser amado. Que cada acto de caridad era una oportunidad de tocar el cielo, de participar en la obra redentora de Dios en el mundo. La tumba de la niña en el pequeño cementerio del refugio se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. No había monumentos grandiosos ni inscripciones elaboradas, solo una cruz simple con las palabras, «Pequeña alma amada por Dios». Pero ese lugar modesto irradiaba una paz especial que todos los visitantes podían sentir. Las madres llevaban a sus hijos enfermos para pedir intercesión. Los pecadores arrepentidos venían a derramar lágrimas de conversión. Los desesperanzados buscaban allí la fuerza para continuar. ¿No te parece hermoso cómo Dios puede convertir lugares sencillos en espacios sagrados? Santa Ángela a menudo se arrodillaba allí para agradecer a Dios por el regalo de haber conocido a aquella niña especial. Y en sus oraciones, pedía que la historia de esa pequeña siguiera inspirando a generaciones futuras a nunca perder la fe, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Porque si una niña ciega, enferma y abandonada pudo convertirse en instrumento de tantas gracias, ¿qué podría Dios hacer con cada uno de nosotros si nos entregamos completamente a su voluntad? Los años transformaron el refugio en un faro de esperanza para toda la región. La historia de la niña ciega se transmitía de generación en generación, convirtiéndose en un relato que fortalecía la fe de quienes lo escuchaban. Santa Ángela de la Cruz
Fiel a su misión hasta su último aliento, continuó rescatando a los abandonados de las calles, inspirada siempre por el recuerdo de aquella pequeña alma. Cada vez que encontraba a alguien en situación de desamparo, recordaba las palabras que la niña le había dicho. «Madre, usted fue el instrumento que Dios usó para salvarme». ¿Cuántas veces Dios quiere usarnos como instrumentos, pero nosotros estamos demasiado ocupados para notarlo? La santa entendía que su vida no le pertenecía, sino que era un regalo para ser entregado completamente al servicio de los más necesitados. Y en esa entrega total, encontraba una felicidad que el mundo no puede dar ni quitar. Las hermanas que habían conocido personalmente a la niña comenzaron a escribir sus memorias, documentando cada detalle de aquellos días extraordinarios. Querían preservar para la posteridad las lecciones espirituales que habían aprendido de aquella pequeña maestra de santidad. Relataban cómo su paciencia en el sufrimiento les había enseñado a soportar sus propias pruebas con mayor fortaleza. Cómo su gratitud constante les había mostrado la importancia de agradecer incluso por las bendiciones más pequeñas. ¿No es verdad que a menudo los mejores maestros son aquellos que enseñan con el ejemplo más que con palabras? Sus testimonios escritos se convirtieron en un tesoro espiritual que circulaba entre las comunidades religiosas, inspirando a otras hermanas a profundizar su vocación de servicio. Porque la vida de aquella niña era la demostración perfecta de que la santidad no requiere grandes hazañas, sino una aceptación amorosa de la voluntad divina en las circunstancias que Dios permite. Un día, muchos años después de la partida de la niña, llegó al refugio un hombre anciano que pedía hablar con alguien que hubiera conocido a aquella pequeña de la que tanto había oído hablar. Una de las hermanas mayores, que había estado presente durante aquellos días, lo recibió con caridad. El hombre, con lágrimas en los ojos, confesó algo que había guardado en su corazón durante décadas. Yo pasaba todos los días frente a esa niña cuando estaba abandonada en la calle. La veía allí, sufriendo, y nunca me detuve a ayudarla. ¿Cuántas veces nos persiguen los remordimientos por las oportunidades de caridad que dejamos pasar? He vivido con esa culpa toda mi vida, continuó, pero he venido a pedir perdón y a aprender de su ejemplo. La hermana lo consoló con palabras de misericordia, explicándole que Dios nunca cierra las puertas al arrepentimiento sincero, y que la niña, desde el cielo, seguramente intercedía por él. Aquel encuentro inspiró al anciano a dedicar sus últimos años a servir a los necesitados en las calles. Se convirtió en un benefactor generoso del refugio, no solo con dinero sino con su tiempo y presencia. Visitaba a los enfermos, llevaba comida a los hambrientos, y a cada persona que ayudaba le contaba la historia de la niña ciega que había transformado su vida desde la tumba. «No cometáis mi error», les decía a todos, «no paséis de largo ante el sufrimiento ajeno. Cada persona necesitada es una oportunidad que Dios nos da para demostrar nuestro amor». ¿No es hermoso cómo la gracia de Dios puede transformar incluso nuestros errores pasados en fuentes de bien? Su conversión radical fue otro de los muchos frutos espirituales que brotaron de la vida de aquella pequeña. Y así, incluso décadas después de su muerte, ella seguía guiando almas hacia la luz, cumpliendo desde el cielo una misión que había comenzado en la tierra con su testimonio de fe inquebrantable. Santa Ángela de la Cruz, en sus últimos días terrenales, reunió a todas sus hermanas para compartir un mensaje final sobre aquella niña que tanto había marcado su vida espiritual. «Cuando yo parta de este mundo», les dijo con voz serena, «quiero que sigáis contando esta historia. Que nunca se olvide que Dios está presente especialmente en los más pequeños y sufrientes». Su voz temblaba de emoción al recordar. «Aquella niña me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos sino en lo que damos, y que el verdadero éxito no se mide por los logros mundanos sino por el amor con que servimos». ¿No deberíamos todos medir nuestras vidas con estos criterios eternos en lugar de los temporales? Las hermanas prometieron solemnemente preservar ese legado, conscientes de que habían sido testigos de algo extraordinario. Y cuando Santa Ángela finalmente cerró sus ojos para abrirlos en la eternidad, muchos imaginaron que aquella niña ciega, ahora con visión perfecta en el cielo, estaría allí para darle la bienvenida con los brazos abiertos. Con el paso de las décadas, la historia de la niña ciega y Santa Ángela de la Cruz trascendió las paredes del refugio para convertirse en un relato que inspiraba a miles de personas en diferentes lugares. Sacerdotes la usaban en sus homilías como ejemplo de fe inquebrantable. Maestros la compartían con sus estudiantes para enseñar sobre la compasión. Familias la transmitían a sus hijos como un tesoro espiritual invaluable. Cada vez que alguien escuchaba esta narración, algo se removía en lo profundo de su ser. Una llamada a vivir con mayor caridad y confianza en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que una historia tocó tu corazón tan profundamente que te impulsó a cambiar? El legado de aquella pequeña alma se expandía como círculos en el agua,
alcanzando costas que ella nunca podría haber imaginado. Y en cada corazón tocado, la presencia de Dios se hacía más real, más cercana, más tangible. Los milagros atribuidos a la intercesión de la niña continuaron multiplicándose con el tiempo. Una mujer estéril que había rezado ante su tumba concibió después de años de espera. Un joven adicto a las sustancias tóxicas encontró la fuerza para rehabilitarse después de leer su historia. Una familia al borde del divorcio se reconcilió tras encomendar su situación a aquella alma inocente. ¿No es acaso la intercesión de los santos una de las grandes misericordias que Dios nos ha dado? Aunque la Iglesia aún no había pronunciado un juicio oficial sobre su santidad, el pueblo fiel la veneraba con devoción auténtica, reconociendo en ella a una verdadera amiga en el cielo. Las velas que se encendían junto a su tumba nunca se apagaban, testimonio silencioso de las innumerables peticiones elevadas con fe. Y aquella cruz simple se convirtió en símbolo de esperanza para todos los que sufrían, recordándoles que ningún dolor es inútil cuando se ofrece con amor. El refugio fundado por Santa Ángela de la Cruz se expandió con los años, pero siempre mantuvo su espíritu original de servicio humilde a los más necesitados. En el corazón de la capilla, se colocó un vitral especial que representaba a una niña ciega siendo llevada en brazos por una santa. Aunque los rostros eran estilizados, todos sabían a quiénes representaba: a aquella pequeña alma y a la mujer santa que la había rescatado del abandono. Cuando la luz del sol atravesaba ese vitral, proyectaba colores hermosos sobre el altar, recordando a todos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios siempre encuentra la manera de brillar. ¿No es esto lo que todos necesitamos recordar en nuestros momentos difíciles? Las nuevas generaciones de hermanas que llegaban al refugio aprendían la historia como parte fundamental de su formación espiritual, porque comprender ese legado era comprender el verdadero significado de su vocación religiosa. Un elemento particularmente conmovedor de este legado fue cómo inspiró a muchas personas a cambiar su actitud hacia los discapacitados y enfermos. Antes de conocer esta historia, algunos veían el sufrimiento ajeno con incomodidad o incluso con rechazo. Pero al escuchar cómo aquella niña ciega y enferma había sido portadora de tanta gracia divina, comenzaron a ver con nuevos ojos a quienes padecen dificultades físicas o mentales. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios nos impiden reconocer la dignidad sagrada en cada persona? Familias que habían rechazado a sus miembros enfermos por vergüenza o ignorancia buscaban ahora reconciliarse, inspiradas por el ejemplo de amor incondicional mostrado en esta narración. Comunidades empezaron a crear centros de atención para personas abandonadas, siguiendo el modelo del refugio de Santa Ángela. Y así, aquella niña que había sido descartada por la sociedad se convirtió, paradójicamente, en la inspiración para que la sociedad abrazara a sus miembros más vulnerables. En los momentos más oscuros de la historia, cuando guerras, epidemias o crisis sociales azotaban a las poblaciones, la historia de la niña ciega resurgía con fuerza renovada. Las personas buscaban en ella un recordatorio de que incluso en el sufrimiento más atroz, la esperanza nunca debe morir. Madres que perdían a sus hijos encontraban consuelo al recordar cómo aquella pequeña había transformado su dolor en ofrenda de amor. Enfermos terminales hallaban paz al meditar sobre cómo ella había enfrentado su propia muerte con serenidad y fe. ¿No necesitamos todos modelos de fortaleza espiritual en nuestros momentos de prueba? La historia trascendía las épocas porque tocaba verdades eternas del corazón humano. El deseo de ser amados, la necesidad de encontrar sentido al sufrimiento, la esperanza de que existe algo más allá de esta vida temporal. Y en cada generación que la descubría, estas verdades brillaban con luz renovada, demostrando que las historias de fe verdadera nunca envejecen. Hoy en día, siglos después de aquellos acontecimientos, la historia de la niña ciega y Santa Ángela de la Cruz sigue viva en los corazones de quienes la conocen. Su relato se ha convertido en un testimonio eterno de que el amor de Dios no tiene límites y que su providencia nunca falla, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Miles de personas continúan visitando los lugares asociados con esta narración, buscando inspiración y consuelo en momentos de dificultad. ¿No es maravilloso cómo una vida tan breve puede tener un impacto tan eterno? La pequeña que fue abandonada en las calles se convirtió, a través de la gracia divina, en una luz que sigue guiando incontables almas hacia la esperanza. Su historia nos recuerda que ninguna vida es insignificante, que cada persona tiene un propósito divino, y que Dios puede escribir líneas rectas incluso en los renglones más torcidos de nuestra existencia. Esta narración nos plantea preguntas profundas que cada uno debe responder en su propio corazón. ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de la misericordia divina como lo fue Santa Ángela? ¿Podemos ver en los más vulnerables y abandonados el rostro mismo de Cristo esperando ser amado? ¿Tenemos la valentía de detenernos ante el sufrimiento ajeno en lugar de pasar de largo como tantos hicieron con aquella niña?
Estas no son preguntas retóricas, sino invitaciones concretas a examinar nuestra propia vida espiritual. Porque la historia que has escuchado hoy no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestras propias actitudes hacia los necesitados. Cada día, Dios coloca en nuestro camino oportunidades de ejercer la caridad, pequeños momentos donde podemos elegir entre la indiferencia y el amor. Y la decisión que tomemos definirá no solo quiénes somos, sino también qué legado dejaremos en este mundo. La lección más poderosa de esta historia es que el sufrimiento, cuando se une al de Cristo, nunca es en vano. Aquella niña no fue sanada de su ceguera ni de su tumor cerebral, pero fue sanada de algo mucho más importante. Fue liberada del abandono espiritual y acogida en el amor infinito de Dios. Su vida nos enseña que la verdadera curación no siempre es física, sino que muchas veces es del alma. ¿Comprendes ahora que la paz interior es más valiosa que la salud corporal? Nos muestra que podemos encontrar sentido incluso en el dolor más atroz cuando lo ofrecemos con amor por los demás. Que la fe no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con dignidad y esperanza. Y que al final de nuestra vida, lo único que realmente importará es cuánto hemos amado y cuánto hemos permitido que Dios obre a través de nosotros. Santa Ángela de la Cruz nos dejó un ejemplo luminoso de lo que significa vivir el Evangelio de manera radical y auténtica. No se conformó con sentir lástima por los necesitados desde la distancia, sino que se arrodilló en el barro para levantarlos con sus propias manos. No ofreció palabras vacías de consuelo, sino amor tangible y sacrificial. ¿Estás tú dispuesto a ensuciarte las manos sirviendo a los demás? Su vida nos desafía a salir de nuestra comodidad, a abrir los ojos ante las necesidades que nos rodean y a actuar con valentía movidos por la caridad cristiana. El mundo necesita desesperadamente más personas como ella, almas generosas que vean en cada sufriente una oportunidad de servir a Cristo mismo. Y quizás, solo quizás, tú que estás escuchando esta historia ahora mismo seas llamado a ser esa persona en tu propio entorno. Porque los santos no son seres inalcanzables del pasado, sino modelos accesibles que nos muestran que la santidad es posible para todos. Al terminar este relato, te invito a reflexionar profundamente sobre lo que has escuchado hoy. Deja que esta historia penetre en lo más hondo de tu corazón y te transforme desde dentro. Pregúntate, ¿qué haré diferente a partir de ahora? ¿Cómo puedo ser más compasivo con los que sufren? ¿Cómo puedo fortalecer mi propia fe para enfrentar las dificultades con la misma confianza que tuvo aquella niña? Si esta narración ha tocado tu alma, no la guardes solo para ti. Compártela con otros que necesiten escuchar un mensaje de esperanza. Y si deseas seguir recibiendo historias que fortalezcan tu fe y te inspiren a vivir con mayor amor y propósito, te invito a suscribirte a este canal, porque juntos formamos una comunidad de fe que se apoya mutuamente en el camino hacia Dios. Que la historia de la niña ciega y Santa Ángela de la Cruz permanezca contigo siempre, recordándote que en los momentos más oscuros, la luz divina nunca se apaga. Que Dios te bendiga abundantemente.